Les damos la bienvenida a este tercer encuentro de nuestra serie dedicada a la automatización en el sector legal. En este caso, la sesión va a versar sobre la automatización de tareas en los órganos judiciales. Y es que, como afirma categóricamente nuestro invitado Álvaro Perea, la automatización es el núcleo central de la transformación digital en los órganos judiciales. Así que sobre ese eje va a girar la entrevista que dirigirá Alejandro Sánchez del Campo Redonet. Pero antes de presentar a Alejandro y Álvaro como merecen, permítanme agradecerles su asistencia, también a vosotros, y comunicarles que la crónica escrita de este encuentro con su grabación será próximamente publicada en Diario La Ley, para quienes no puedan asistir o no puedan asistir a toda la sesión y quieran volver a escucharla. Como les decía, la mesa se ha configurado a modo de entrevista muy dinámica, la va a moderar Alejandro. Durará aproximadamente 1 hora, se puede extender un poquito más con las preguntas que pueden hacer llegar en el panel que tienen para formularlas a la derecha de la plataforma. Y ya os presento a Alejandro Sánchez del Campo Redonet, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Asesoría Jurídica de Empresa por el IE Law School. Fue abogado en la asesoría jurídica de Telefónica desde 1995 hasta 2017 y actualmente es consejero de Innovación y Legal Tech en La Ley. Es autor del libro Reflexiones de un replicante legal y profesor en distintos cursos de posgrado y universidades en materias relacionadas con propiedad intelectual, audiovisual, tecnologías disruptivas e innovación en el sector legal. Álvaro Perea es letrado de la Administración de Justicia, en la actualidad en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada. Este juzgado además participa en un proyecto piloto a través de la aplicación de gestión procesal de la Comunidad Autónoma de Madrid. Álvaro es también profesor, además de un colaborador muy especial y querido por esta casa. Desde la primavera de 2020, en plena pandemia, coordina la sección Diálogos para el Futuro Judicial de Diario La Ley, que cuenta ya con 55 ediciones. Y es también coordinador de la sección Derecho Digital en nuestra revista jurídica Actualidad Civil, que coordina mi compañera Ana Mejías. Así que muchísimas gracias a los dos, estamos deseando escucharos. Adelante. Pues muchas gracias, Nuria, por la introducción, muchas gracias a todos por la asistencia y evidentemente, Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación de participar. Estamos hablando de automatización y la pregunta es obligada. Digamos, ¿cómo definirías innovación, automatización? ¿Cómo definirías automatización y qué papel juega la tecnología? Pues, como ha dicho, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a esta casa que siento como propia y es un placer estar una vez más. Como ha dicho Nuria en la presentación, yo creo que cuando se habla de la transformación digital de la justicia muchas veces no sabemos de qué estamos hablando, pero realmente es un proceso concreto en el que estamos hablando de mejoras y modernización tecnológica, digamos, de las herramientas también con las que trabajan los operadores jurídicos. Y si hay una herramienta dentro del papel que puede jugar la tecnología en la Administración de Justicia clave, yo creo que es la automatización. ¿Qué es la automatización? Que yo creo que es la gran pregunta, ¿no?, que se formula la gente con legitimidad. Yo, si tuviese que dar una definición, no hay una definición acotada gramatical, pero yo entendería que es aquel proceso en virtud del cual los distintos usuarios de la Administración de Justicia, los distintos agentes, empleamos técnicas que permiten racionalizar y, digamos, introducir inteligencia en la operatividad de tareas, de tal forma que aquellas tareas sencillas, de trámite, meramente ejecutivas que encontramos a diario en el funcionamiento de la justicia, se desarrollan a través de un automatismo fundamentado en la tecnología. Estamos hablando, pues, lógicamente, de operaciones que son sencillas, que son repetitivas y que antes hacía un humano, y esto sigue pasando, o sea, actualmente lo sigue haciendo normalmente un ser humano, y ahora pasan o bien a ser supervisadas por un ser humano o en muchos casos se hacen automáticamente por parte de la aplicación digital orientada a la automatización. La automatización, yo creo que esto es muy importante de señalarlo, nunca debe operar como un elemento inconexo en el sector privado y en el sector público. Yo esto es una idea que la he expuesto muchas veces y es fundamental. No puede ser que, por ejemplo, un gran despacho de abogados, un despacho mediano, me da igual, trabaje con una aplicación y esa aplicación esté luego incomunicada con las aplicaciones que utilizamos en el órgano judicial. Esto nos viene pasando y, por ejemplo, con el LESNET, cuando se hizo la primera prueba hace ya muchos años, ocurría el problema de que el juzgado sabía cómo funcionaba el LESNET, pero los operadores jurídicos, abogados, procuradores, todavía no lo conocían. Eso genera una serie de disfunciones.
Ahora, en el contexto actual que se habla de los sandbox y demás, yo creo que es interesante que se hagan esos entornos de pruebas para que los proyectos de automatización, que dentro de nada se van a ver en la justicia del día a día, se puedan operar con el papel fundamental que indudablemente tiene la tecnología. Y has contestado parcialmente a la siguiente pregunta que te iba a hacer, y es, ¿tiene sentido automatizar cualquier tarea o digamos, conviene empezar por algún determinado tipo de tarea? Yo creo que aquí hay que diferenciar siempre, como hacían con nosotros en la facultad los profesores, entre aquellas cuestiones, digamos, que son de índole más procesal o adjetiva y las que son de carácter puramente sustantivo. A mí me cuesta mucho imaginar que una máquina, o sea, yo personalmente, si me pregunta, lo veo imposible, pueda interpretar la epistemología de una fuente de prueba de acuerdo con la regla de la sana crítica, como dice la ley de enjuiciamiento civil. Eso lo veo imposible, personalmente. Pero creo que los diferentes actos que ordenan la tramitación de un procedimiento, y estoy hablando de la admisión de la demanda, la contestación, por supuesto, y esto es fundamental, los actos de comunicación, creo que se pueden automatizar y creo que pueden responder a cuestiones de, digamos, inteligencia mecanizada a través de patrones matemáticos. Y pongo algunos ejemplos para que la gente que nos está viendo sepa un poco que estamos hablando de cosas que están en el día a día y no de divagaciones y abstracciones. Cuando nosotros, por ejemplo, en un procedimiento contencioso administrativo admitimos a trámite el recurso contencioso, se tiene que recabar el expediente administrativo. Eso actualmente se hace a través de un emplazamiento, la administración. Hoy en día, que se ha potenciado mucho la administración electrónica, eso no se podría hacer inmediatamente, se dicta ese decreto de admisión de la demanda por el letrado de Administración de Justicia, que se comunique electrónicamente a la administración emplazada para que, por supuesto. Hablo de otro ejemplo, en que ahorraría, yo creo que casi un 70% de trabajo, y es un porcentaje muy fuerte, en la jurisdicción civil. Las peticiones de embargos en el marco de la ejecución forzosa. Nos enfrentamos a procedimientos que a nivel general en España agrupa más de 6 millones de procedimientos. O sea, estamos hablando de una barbaridad, una cantidad ingente de trabajo. ¿Qué ocurriría si nosotros, con, digamos, los colegios profesionales, porque habría que homogeneizar, digamos, las tareas, se desarrollase una aplicación que permitiese comprender la petición exacta que está pidiendo el aparte? Estoy pidiendo el embargo de una cuenta bancaria o estoy pidiendo el embargo de la devolución de la agencia tributaria. Que eso se detectase por parte de la aplicación que tiene el órgano judicial, se hiciese una propuesta de resolución automatizada, que es un poco la línea que mantiene el artículo 57 del proyecto de ley de eficiencia digital, y se plantease una propuesta de resolución al letrado de la Administración de Justicia o, en su caso, al juez, para que diesen el OK e inmediatamente se ejecutase a través de la cuenta de consignaciones, como sucede actualmente, pero ya sin supervisión, me refiero sin ejecución humana, sí con supervisión humana, esa operativa de embargo. Estamos hablando de ese tipo de cuestiones, de cálculo de indemnizaciones, por ejemplo, cuando se reconoce el derecho a los salarios de tramitación. Verdaderamente tenemos que hacer un cálculo y estar tal, no sé qué tienen que estar. Yo creo que son cuestiones que se pueden integrar dentro de la lógica procedimental con una base puramente tecnológica. E insisto, siempre en conexión con partes y con profesionales. Lo que no podemos hacer es construir luego un diálogo de sordos donde cada cual utiliza aplicaciones que no son compatibles. Creo que tiene sentido ese tema y coincide en parte con lo que se está trabajando en el sector privado, de decir, oye, más que automatizar por automatizar o pretender, digamos, revolucionarlo todo y hacerlo todo inmediatamente, encontremos casos de uso, cosas concretas, tú has mencionado varias, donde tiene sentido, porque con un desarrollo pequeño, con un esfuerzo no muy grande, se consigue un resultado muy potente. Totalmente. Porque potencial de automatización, ahí el potencial es enorme, pero claro, donde tiene sentido es, oye, si hay que empezar por algún sitio, empecemos por donde con menor esfuerzo podemos conseguir mayor resultado. Yo creo que los 2 o 3 ejemplos que has mencionado tienen todo el sentido, y cuando empiezas y además ves el resultado de eso, obviamente te da mucha más facilidad para hacer las cosas, ¿no? Y claro, los pleitos evidentemente tienen una parte común, tienen un procedimiento que está en la ley, pero pueden tener también variantes y particularidades que los hacen diferentes, ¿no? ¿Tiene sentido ahí hablar de tramitación en este tipo de asuntos? Absolutamente. O sea, nosotros pensemos que cuando se trabaja por parte del órgano judicial, cuando tenemos al gestor, al tramitador trabajando, que luego da cuenta al juez o al letrado de la Administración de Justicia, ellos lo hacen a través de aplicaciones que tienen ya lo que se llama la tramitación guiada. O sea, ya nos están diciendo a través de esa demanda cuál es la resolución, se hace una propuesta. ¿Qué ocurre? Que eso actualmente, digamos, se hace de forma muy mecanizada, pero por parte de una persona, por parte de un funcionario. Entonces,
a mi juicio, siempre respetando, lógicamente, porque esto es fundamental que la gente lo entienda. O sea, la digitalización no es escanear. O sea, eso eso hay que quitarse de la cabeza, que hay gente que dice, bueno, no, es que está escaneado, está en PDF. No, eso no tiene nada que ver. Se trata, por ejemplo, del formato OCR, que es el que utilizamos actualmente en la Comunidad de Madrid desde, creo que es al poco de llegar yo, el 1 de octubre de 2022. Es el que permite que nosotros detectemos con carácter óptico, digamos, el reconocimiento de la petición en el escrito, y a partir de ahí el ordenador nos haga una propuesta de decir, aquí se está pidiendo un embargo. Y por tanto, si nos están pidiendo un embargo y el señor letrado de Administración de Justicia o el señor juez están a favor, aquí lo que hay que hacer es poner un decreto, poner un auto. Y eso es realmente sencillo. Entonces, es evidente que hay cuestiones que no hay dos pleitos iguales, incluso. Ya solamente sea por la diferencia de identidad subjetiva de la parte, no son iguales. Pero es cierto que en lo que afecta a la tramitación procedimental, incluso muchas veces en cuanto al fondo, o sea, imaginemos, yo creo que se tarda muchísimo y si nos está viendo cualquier juez o cualquier compañero lo sabe, en redactar los antecedentes de hecho o en indicar lo que es la fundamentación jurídica para luego tú dar tu opinión. O sea, realmente no sería posible que a través de las miles de bases de datos o de aplicaciones, esta casa tiene unas cuantas, que te permiten extraer resoluciones o incluso artículos doctrinales, incorporarlos inmediatamente a la resolución y luego a partir de ahí al operador que fundamente. Y eso es perfectamente factible. Siempre, en todo caso, yo, a mi juicio, con una prioridad, y si se me permite, yo soy jurista, pero en la perspectiva más macroeconómica, que es la de incidir en el marco de la ejecución y en el marco del dinero que tenemos en España consignado actualmente, que son casi 5.000 millones de euros. O sea, es una barbaridad. Entonces, si nosotros consiguiésemos automatizar los trámites de ejecución, yo creo que podríamos reingresar, digamos, a la economía real probablemente más de 3.000 millones de euros, que es una barbaridad. Exacto. Eso se dice pronto, pero efectivamente es que es dinero que está ahí para liberarlo, digamos. Totalmente. Tendría mucho sentido. Volviendo a lo de antes, de que la automatización es esencial para la transformación del digital de los juzgados, cuéntanos un poco más de ese proyecto piloto que tenéis en el juzgado de la aplicación de gestión procesal civil. Bueno, lo primero de todo, o sea, es un proyecto piloto que llevo yo a título casi personal y por iniciativa propia. No pretendo animar a nadie ni obligarme, por supuesto. Vamos a ver, lo primero que hay que destacar es, desgraciadamente, a mi juicio, en España, determinadas comunidades autónomas y el ámbito del Ministerio no operamos siempre con las mismas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo la aplicación que tengo en la Comunidad de Madrid, que es una buena aplicación, no es la misma que la que yo tenía cuando trabajaba en Toledo, que era la del Ministerio de Justicia, o la que pueda tener un compañero mío que trabaja en Cantabria o que trabaja en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho esto, en el caso de la aplicación GESPRO, se conoce, digamos, un poco la jerga de la Comunidad de Madrid, tiene una función que yo, por desgracia, o sea, luego no se conoce en la práctica y yo la descubrí un poco trasteando cuando tomé posesión de mi cargo, que se llama la formación por lote masivo. Entonces, esto que responde así un nombre que parece más de ir al supermercado que de estar trabajando, realmente lo que nos permite es agrupar un montón de escritos que tienen un contenido idéntico, y pongo de nuevo el ejemplo que cualquiera que nos está viendo sabe lo importante que es el que se cumple una sentencia, y eso se cumple a través de embargos, a través de un autodespachando de ejecución, donde se nos pide que se haga la averiguación patrimonial del ejecutado y que se reactiven los embargos sobre sus cuentas bancarias y sobre las devoluciones de la agencia tributaria. Son escritos prototípicos, de modelo, o sea, no cambia nada. Entonces, yo lo que hago actualmente en esta iniciativa, que espero que se amplifique y se desarrolle por más gente, es a mí una funcionaria me dice, pues, mire Álvaro, en estos asuntos se han introducido estos escritos que son iguales y en todos se pide lo mismo. Entonces, a través de la tramitación por lote masivo, seleccionando todos esos procedimientos en los que existe una misma petición y, por tanto, la situación procesal es más o menos idéntica, lo que hago es redactar una sola resolución procesal. Solo una, o sea, no pongo 100 resoluciones procesales, sino que dictando una, lo que hago es pum, 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 y replicarla normalmente, en los ejemplos que he ido haciendo en ese tiempo, a 100 procedimientos. De tal forma que con el tiempo que gasto en redactar, imagínense, un decreto de embargo, he ahorrado lo que actualmente se hace por 100. Entonces, estamos hablando de un coste enorme. Entonces, eso luego actualmente tiene un problema, que es, yo creo, lo que deberíamos un poco mejorar, que es la cuestión de la notificación, por la falta de enlace entre el ESNET y lo que es la aplicación de gestión procesal, que eso es la pasarela
del Excel a las aplicaciones de gestión procesal es uno de los grandes problemas que tenemos todavía que resolver y es donde, digamos, tarda un poco más, digamos, la iniciativa porque tenemos que trocear y ver a qué procurador se notifica. Pero la idea, resumiendo mucho para la gente que nos está viendo, es esa. Con el solo dictado de una resolución, a mí me permite replicarlo en 100 procedimientos y notificarlo todo a la vez. El ahorro es bestial. O sea. Claro, tiene todo el sentido. Ese es el tipo de cosa que se debería hacer porque efectivamente no tiene sentido hacerlo de otra manera. O sea, se hace por la herencia, pero efectivamente. tiene sentido hacerlo así. La agencia tributaria se cita constantemente como uno de los ejemplos claros de la administración digital que funciona muy bien, que ha mejorado el servicio, ¿no? ¿Qué enseñanzas puede sacar Justicia del camino que lleva recorrido ya la administración tributaria? Yo creo que muchas. O sea, yo admiro mucho cómo funciona la agencia tributaria española. Creo que además es un modelo en la Unión Europea, o sea, incluso en el mundo. Pero hay que introducir un matiz, porque muchas veces se hace esta comparación entre Justicia y la agencia tributaria y es importante destacar que en Justicia tenemos la obligación de ser más garantistas que la propia agencia tributaria, porque a la agencia tributaria la controlamos nosotros, pero a nosotros no nos controla nadie, salvo el Tribunal Constitucional, si queremos vía amparo. Pero entonces el esfuerzo, digamos, que tiene que hacer el juzgado por ser extremadamente garantista es inevitable porque estamos tutelando una cosa tan importante como es el derecho de defensa. ¿Pero qué lecciones aprendemos? Pues yo para mí la fundamental y sagrada y que creo que aliviaría un montón de carga de trabajo es la de los actos de comunicación. La relación telemática que se establece por la agencia tributaria cuando te notifican, por ejemplo, un procedimiento de comprobación limitada, una inspección, lo que sea, hay un sistema de automatismos. Es decir, a ti la agencia tributaria te dice, oiga, usted olvidó declarar esto en la declaración de IRPF, lo tiene que declarar, tiene tanto tiempo, y eso nos llega prácticamente al sistema de avisos, a la carpeta que tenemos. Entonces, yo creo que eso se debe potenciar en otro tipo de ámbitos y sin duda uno de ellos tiene que ser la justicia. Y volviendo al nudo gordiano de lo que es esta entrevista, que es el tema de la automatización, verdaderamente hace falta que conforme un juzgado se firma la resolución por el juez o por el de la Administración de Justicia, me da igual, se tenga que luego elevar a la bandeja de firma y notificarse por parte de un funcionario, o no podría ser que inmediatamente se firme, se notifique automáticamente e incluso se genere un acto de emplazamiento cuando estemos, por ejemplo, ante una demanda que haya que contestar, ante un requerimiento, siempre, lógicamente, con sede electrónica. ¿A qué estamos hablando? Esto es un tema muy complejo, donde tenemos la sentencia 4719 del Tribunal Constitucional que tiró abajo en parte los emplazamientos electrónicos con razón, pero donde yo creo que tenemos que ir a una idea que ya se está manejando en otros países del mundo, que es la posibilidad de la relación electrónica voluntaria. En particular, es decir, si yo, Álvaro Perea, me quiero relacionar, o tú, Alejandro, y dices, oye, yo quiero que me notifiquen electrónicamente cualquier procedimiento, no solamente a partir de la primera notificación. ¿Y por qué no? O sea, yo veo la bandeja de entrada de mi email varias veces al día. Entonces, con relación a aquellas personas que, por ejemplo, cuando se hagan el DNI electrónico consientan, yo creo que inmediatamente lo que tenemos que hacer es la comunicación electrónica desde el minuto 1 y con todas las garantías. Además, y esto es muy importante, que hay mucha gente que no se da cuenta, la comunicación electrónica no solamente que sea mucho más rápida, es que es más garantista en el sentido de que permite la fehaciencia de lo que se ha comunicado. Nosotros ahora mismo enviamos un emplazamiento, una demanda con sus documentos por correo y a mí el abogado de la otra parte, si es un poco pícaro, yo mi mujer es abogada y conozco algunas técnicas, puede decir, no, es que me faltaba el documento 33, entonces que se suspende el plazo para contestar la demanda. El juzgado no tiene forma de comprobar si faltaba el documento 33. Sin embargo, si nosotros ese emplazamiento lo hacemos electrónico, ahí queda claro el índice electrónico de documentos que se ha enviado y ahí no hay trampa ni cartón. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Yo no sé si son 2, 3, 5 años o 10. O sea, quiero pensar que va a ser poco tiempo. Además es un elemento bastante simple, porque no estás diciendo es muy simple, muy simple. La parte concreta de las notificaciones. Con eso estoy de acuerdo que sea. Muy simple. Okay, interesante. Tengo ya una pregunta. Vuelvo a animar a no esperar al final para las preguntas y te lanzo una primera que quizá no esté clara para todo el mundo. Hablaré sobre el rol que ocupáis los letrados como cuerpo de esencial protagonismo en la tramitación procesal en las distintas iniciativas de automatización de la justicia. ¿Existe algún tipo de organización entre letrados de diferentes comunidades autónomas?
No, la verdad que no. Aquí yo creo que la gente, por lo menos yo cuando tomé posesión de mi cargo hace ya algunos años, en 2015, pensaba que la justicia y la administración es una cosa muy ordenada, ¿no? Y que funciona casi como un reloj suizo y desgraciadamente no. Aquí prima, yo creo que igual que en el sector privado, mucho la voluntad y la iniciativa más a título personal de la gente y la capacidad que tenga cada cual que lo que es ese tipo de elementos. Pero no hay ningún tipo de asociación. Lo que sí que hay son iniciativas tanto a nivel nacional de compañeros que trabajan también con jueces y fiscales en el Ministerio de Justicia, como también a nivel internacional a través de las diferentes organizaciones y fórmulas de cooperación que hay. Ecodex, una que funciona de hecho con algunas herramientas de automatización, que está dando resultados magníficos. Volvemos otra vez al tema internacional. ¿Y tiene sentido esa idea que sale de vez en cuando de jueces robots o de pleitos en los cuales la interacción humana es casi inexistente, que es un miedo a veces que vemos en algún artículo o en alguna conversación, ¿no? Y traduciendo un poco la pregunta, digamos, no tanto por el lado de, digamos, de película distópica, sino por el tema de, oye, en determinado tipo de pleitos, de determinada cuantía, que la intervención humana sea residual, o eso tiene sentido en algunos casos o no te parece que tenga sentido. Yo hago un matiz, o sea, vuelvo un poco a lo de antes. Yo creo que todo aquello en lo que la función jurisdiccional consiste precisamente en juzgar y por tanto estamos hablando de una valoración de la epistemología de la prueba, de la naturaleza, de lo que se viene llamando casi de la partida de la sana crítica, a mí ahí me parece impensable que pueda haber una aplicación digital o tecnológica que pueda valorar eso. Y lo hago por la sencilla razón, porque a mí me parece muy difícil que algo que no es humano pueda valorar lo humano, incluido un acto. Y esto a lo mejor, yo sé que es discutible y tal, pero lo pongo en un procedimiento que a lo mejor cualquiera por cuestiones personales lo tiene cerca o no tan cerca, pero que lo conoce, en procedimientos de divorcio donde se tiene que determinar un régimen de custodia, ¿no? Donde se dice, oye, tal, o sea, la percepción, por ejemplo, del criterio de la opinión que tiene un menor de edad y los que hemos entrado a sala y lo hemos visto, o sea, sabemos lo difícil que es muy complicada. O, por ejemplo, la credibilidad de alguien es muy difícil de valorar en parámetros tecnológicos. Y yo en cualquier caso, o sea, la pregunta creo que es, en el momento en que yo creo que una máquina pueda juzgar como un ser humano, a lo mejor no hay que preguntarse si es una máquina, sino si a lo mejor es un ser humano. Eso es un debate filosófico muy interesante, ¿no? Pero ¿qué define la idea de ser humano a efectos de valoración o de interrelación? No, has sacado el tema en el que probablemente tenga menos sentido un juez tal, pero en el ejemplo que se pone otras veces es, oye, es en determinada cuantía, pleitos hasta 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, una pequeña cuantía, donde además pueda ser más sota, caballo y rey, donde sea más un tema de valorar, por ejemplo, los gastos bancarios, si procede o no procede que alguien haya, donde hay miles de pleitos, y dices, oye, eso tarda 5 años, cuando razonablemente la doctrina está sentada sobre qué gastos corresponden y es una máquina, podría, quizá no hasta el final, pero sí decir, oye, si esta persona acredita que ha pagado determinados gastos que según la doctrina del Supremo no tiene que pagar, y es de una cuantía inferior a 2.000 euros, es ese tipo de debate donde claramente no tiene sentido, es donde hay que hacer un juicio mucho más humano, como en estos casos de custodias o de divorcios. Pero te pregunto yo a ti, Alejandro, ¿pero incluso en esos supuestos exoneraríamos la supervisión humana? No. Jamás. El punto ahí es, efectivamente, no tiene sentido, no parece que tiene sentido llegar hasta eso, pero sí que una buena parte del proceso, digamos, sí. Esa es un poco la idea. Decir, sí, yo creo, de hecho, ahí. Llevarlo a, digamos, darle una vuelta más a lo que tú estás diciendo de, oye, es que en estos, donde es más o menos claro, donde la doctrina está clara, donde la cuantía es pequeña, se puede ir avanzando más, porque parece que todo es blanco o negro, ¿no? Tiene que ser totalmente, o completamente artesanal o completamente juez robótico. ¿No? Hay mucho camino por el medio. No, y yo otra idea donde yo veo que va a ser una iniciativa muy importante o muy interesante es, por ejemplo, los acuerdos ahora que se apuesta tanto, ¿no?, por los medios adecuados de solución de controversias, todo el marco de la mediación y demás, en lo que sería, por ejemplo, la configuración de un acuerdo de mediación en el que tú y yo acordamos que me vas a pagar a mí o que yo te voy a pagar a ti, imagínate, 100 euros al mes durante 12 meses, configurar ese acuerdo que actualmente, digamos, depende un poco de la voluntad de las partes y el control es luego ex post por parte de la autoridad judicial
cuando, por ejemplo, se ejecuta el título o lo que sea, que lo configuremos como un smart contract. O sea, para que nos entienda un poco la gente, o sea, que utilicemos tecnología de blockchain de tal forma que a mí me permita determinar si yo he cumplido, sigue adelante el acuerdo. Y si no he cumplido, inmediatamente doy cuenta al órgano judicial para que ejecute ese acuerdo de los embargos. No es tan difícil, ¿eh? Al órgano judicial, en teoría es ejecución automática. Eso es. Ni siquiera pasaría en ese caso, siguiendo esa teoría por el órgano judicial, se lo hubiera disputado en la ejecución, pero siguiendo esa lógica, digamos, todavía bypasearías o, digamos, nos saltaríamos al órgano judicial en ese caso porque efectivamente en ese momento ocurriría lo que haya dicho ese. Yo eso lo comenté una vez, me acuerdo de una reunión con amigos que eran compañeros y jueces y me dijeron, cállate que nos dejas sin trabajo. Pero yo creo que va un poco por ahí, o sea, el futuro. Bueno, falta mucho para que podamos ver eso, porque efectivamente blockchain es prometedor, pero todavía falta mucho, pero como todo, no va a ser, nada es blanco o negro y nada pasa de 0 a 100. Evidentemente va ocurriendo con pequeños pasos donde tiene sentido automatícese, donde pueda tener sentido puntualmente usar algo de tecnología blockchain, úsese en modo prueba. Eso tiene sentido, hacer un piloto, practicarlo, si es que el caso de uso. Pero tomemos en consideración el contexto en el que estamos. O sea, con las cripto ha habido crisis ahora y la tecnología base de las cripto es el blockchain. El que se piense que se va a dejar de invertir en blockchain por esto es que no ha entendido que el blockchain va a ir por otro lado. Yo no sé todavía por dónde, pero es un debate interesante, ¿eh? Blockchain es interesantísimo, pero no era lo que necesitábamos para hablar de blockchain, porque si no, no era el tema de hoy. Es interesantísimo. Vuelvo a otro tema que sí que está muy conectado, ¿no? Y es el tema de los datos, del uso de los datos, que además es un asunto omnipresente en muchas de las empresas, de esa idea de ser data-centric y de poder aprovechar los datos para tomar decisiones, ¿no? ¿Es posible hablar de automatización sin contar con los datos? ¿Y de qué manera impacta una correcta codificación y estructura del dato en este proceso de transformación digital que estamos hablando? No, la primera pregunta obviamente no, o sea, no es posible. O sea, el dato, para que se haga una idea la gente, es lo que condiciona que una administración electrónica funcione bien o mal. Una administración, una empresa, me da igual. O sea, los datos realmente, a los efectos de organización, trabajo y racionalización, son todo. ¿Cuál es el problema que tenemos, a mi juicio, actualmente en la Administración de Justicia con el tema de los datos? Que no hay, o sea, no hay una política ni siquiera de mínimos de tratamiento de datos. O sea, nosotros en justicia, y eso a lo mejor a la gente que nos está viendo, o sea, le causa cierta alarma, o sea, manejamos más datos que nadie, más datos incluso que Hacienda. A nivel descomunal, o sea, estamos hablando de datos de catastro, agencia tributaria, seguridad social, datos de lo que queramos, o sea, porque tenemos ahí el 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nos permite todo. Y además, a efecto de la regulación tanto europea como del desarrollo nacional que se ha hecho el reglamento de la Unión, o sea, los juzgados no tenemos ni que recabar el consentimiento ni interesado, o sea, hacemos lo que queremos. Les tenemos un montón de datos, pero la triste y cierta realidad es que no hay una política común en cuanto al tratamiento. Y esto da lugar, para que lo vea un poco la gente de forma un poco más gráfica, a situaciones tan extrañas como que un juzgado sepa que una persona vive en un sitio y el juzgado de enfrente no sepa ese dato. Entonces, el sistema de registros, que es lo que nos permite dar una ordenación coherente de los datos y una utilización general y amplificada, actualmente es muy mejorable. Se ha potenciado mucho, por ejemplo, en el plano de la instrucción y el enjuiciamiento penal a partir del año 2009 y, desgraciadamente, por un trágico hecho que fue el asesinato de la niña Maribuz, que es cuando nos damos cuenta de que hay que uniformar toda la información que tenemos a nivel policial y judicial para que una persona que tiene que estar en la cárcel en Sevilla no esté en libertad en Cataluña, que era más o menos un poco lo que pasó, pero eso, sin embargo, en otro tipo de elementos no se ha desarrollado. Y los datos son fundamentales, por ejemplo, ahora que estamos en el contexto de la aprobación del proyecto de ley de eficiencia organizativa, que apuesta por los tribunales de instancia, y por la flexibilidad de las oficinas judiciales, de tal forma que podamos enviar más funcionarios a donde más haga falta y dejar menos donde haya una menor carga de trabajo. Eso es la única forma actual que tienes de saberlos a través de los datos. Pero es que los datos, o sea, es realmente, cuando se dice así, es el oro del siglo XXI, o sea, porque es lo que nos permite a las organizaciones comportarnos de forma racional. Pero actualmente no existe, ni existe un tratamiento ordenado de datos, ni se tiene constancia, no se comprueba la potencialidad que supone. El proyecto de ley, muy acertadamente, apuesta por ello,
pero queda ver sobre todo la traducción práctica. Eso es lo más importante. Okay. Tengo ya alguna pregunta que te paso a formular, Álvaro. Dice, ¿técnicamente es posible a día de hoy que los embargos de sueldo se reactiven automáticamente todos los meses, igual que las devoluciones? Sí, técnicamente es posible, pero no se hace. No se hace por un problema de que las retenciones de nómina muchas veces se hacía el embargo, digamos, total de la nómina y eso generaba la necesidad de petición de nulidad del embargo y por ese tipo de cuestiones, que es verdad que a veces ocurría, se dejó de hacer. Pero de hecho, inicialmente, hace ya algunos años, se hacía así. Hay algunos, yo, entre ellos me incluyo, que defendemos que se haga automáticamente, sin perjuicio de que luego la persona afectada pueda denunciar la nulidad del embargo por excesivo, por ejemplo, por email. O sea, pongámosles todas las facilidades del mundo. Si eso dice el artículo, me parece que es el 508, que basta la simple comparecencia. Entonces, hagámoslo así. Pero actualmente eso es ese elemento, por ejemplo, que la persona que lo pregunta entiendo que lo sufre, nos atrasa muchísimo y genera un volumen de escritos en ejecución enorme. Eso es otro ejemplo más de lo que estamos hablando. Totalmente. Se puede hacer de otra manera sin perjuicio. Sí. Otra pregunta. ¿En qué estado de implementación se encuentra el sistema de optimización del que estás hablando y qué medidas técnicas de este tipo podemos ver sin tener que esperar esos 2 o 3 años que habías mencionado? Muy inicial, o sea, no, todavía falta mucho. Yo creo que las administraciones, tanto autonómicas como también la nacional, estamos un poco en la perspectiva de ver qué pasa con el proyecto de ley de eficiencia digital, que es un proyecto yo creo muy ambicioso, que podía haber sido incluso más ambicioso. O sea, yo participé en él y creo que había cosas donde podríamos haber ido más allá. Y yo creo que estamos todos un poco en esa perspectiva. Actualmente la gente tiene que pensar que nosotros trabajamos con la regulación de la ley 18-2011, o sea, que es una ley de hace más de 10 años y el estado de la tecnología, o sea, yo soy hijo de ingeniero, pero sin ser ingeniero, o sea, en 10 años ha cambiado radicalmente. Entonces, yo creo que la tecnología avanza mucho, pero el legislador español, no solo en estos temas, en todos legisla muy tarde. Y eso que cualquier empresario lo sabe, el coste que tiene, ¿no? O sea, cuando tú tienes una legislación en China o en Francia o en Rusia que te permite hacer cierta cosa y en España todavía necesitamos tal, no sé qué enmiendas, eso tiene un coste. En el caso de la transformación digital, uno de los grandes problemas es ese, que no se está viendo la necesidad imperiosa que hay de hacerlo. Y no basta solamente con una iniciativa a título particular en un juzgado, por muy buena voluntad que tenga yo o quien sea. O sea, se trata de que esto sea una cosa dimensionada por parte de los poderes públicos con una apuesta firme y sobre todo teniendo en la cabeza, insisto, esa cifra que he dicho antes, 4.917 millones de euros en cuentas. Con ese dinero hacemos muchas cosas. Muchísimas. Es que además a veces también parece, basta solo con aprobar una ley. Totalmente. Y es mucho más complicado luego porque efectivamente Totalmente. la ley hay que ejecutarla, etcétera, etcétera, ¿no? A veces creemos que la ley, no, ya tenemos una ley de esto, bueno, ese es un paso, obviamente, para cosas como esta lo mejora, ¿no? Pero luego, evidentemente, hay mucho más, ¿no? Tenía más preguntas sobre la ley, pero entra otra y te lanzo entonces, priorizo entonces las preguntas. Dice, muchas gracias Álvaro por tu conocimiento y vocación de servicio público, te lo leo tal cual. ¿Podrías darnos algún consejo para abogados y abogadas, procuradores, por algún fallo que veas en tu día a día en los escritos que remitimos a los juzgados? Se me ocurre, por ejemplo, en la denominación de los documentos y pruebas adjuntas de manera más clara o sencilla. Sí, la pregunta también muy pertinente. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, en el marco de Comunidad de Madrid, el Ministerio de Justicia ya se viene haciendo desde hace bastante tiempo, de 2017, es todo lo que atañe al índice electrónico de los documentos. O sea, nosotros a la hora de trabajar, tanto el juez, el letrado de Administración de Justicia, el funcionario de turno y, por supuesto, el abogado, o sea, lo que tenemos que tener claro es qué es cada cosa, que es un poco lo que hablaba antes. Dice, bueno, procedimiento electrónico y estamos cogiendo la demanda con los documentos y lo escaneamos todo. No, eso es un caos. O sea, yo necesito ver cuál es la demanda, cuál es el escrito de donde se aporta, imagínese, el documento número 1, contrato de compraventa, el documento número 2, la tasa, el documento número 3, el poder electrónico. Entonces, todo lo que veas sobre la indexación es fundamental. Y luego, que a lo mejor la gente dice, vaya chorrada, o sea, una cosa tan sencilla como utilizar el formato CR, a mí me permite simplificar un decreto de adjudicación de tardar a lo mejor 45 minutos a hacerlo en 10. Porque voy copiando, pegando, luego pongo mi opinión y digo, se adjudica.
aclaremos lo de OCR porque quizá no está familiarizado todo el mundo. Sí, es la terminología OCR, que lo has mencionado. Es en castellano sería reconocimiento, creo, óptico de caracteres, de tal forma que nos permite a nosotros no solamente copiar y pegar, que es una cosa muy importante, sino incluso a la aplicación determinar qué tipología de escrito se está presentando. Digamos, en vez de ser PDF, en vez de ser una imagen, pasa a ser un texto que la máquina es capaz de leer y por tanto de interpretar, porque si no, un PDF a priori es una imagen. Eso es, perfecto. La persona humana distingue de un Word de un PDF, pero la máquina, si no le pasas una tecnología tipo CR, ve un PDF que es básicamente con lo que tal, lo ve como una imagen y entonces. Eso es. Me he perdido ya entre las preguntas. Estábamos con la ley, vamos a seguir con la ley porque era un tema, la ley de eficiencia digital, muy interesante. ¿Qué impacto va a tener, crees, cuando la ley se apruebe y se desarrolle? ¿Qué impacto crees que va a tener en la gestión de los procedimientos? Bueno, lo has dicho tú antes que yo. O sea, yo creo que es el texto legal que no sé si se aprobará en esta legislatura, sino yo creo que será la siguiente. O sea, creo que hay más o menos consenso en toda la comunidad jurídica y también a nivel político de que hay que implantar nuevas tecnologías en el marco de la Administración de Justicia. Pero yo creo que el impacto, si realmente lo que pone en la prosa jurídica tiene eficacia en la realidad, es enorme. Y pongo un ejemplo de lo que estamos hablando hoy, que es de automatización. La apuesta por la automatización que hace el legislador, el prelegislador en este caso, veremos a ver cómo lo definen las Cortes, son los artículos, por si alguien de los que nos está viendo tiene curiosidad, artículos 56 a 58 del proyecto de ley. Y hace una diferenciación muy interesante, que son por una parte las actuaciones asistidas y por otra parte las actuaciones, me parece que las llama proactivas. ¿Cuál es la definición? Pues, por ejemplo, lo que decíamos, se presenta la demanda, la asignación de número de registro, foliado, certificación de testimonios, ese tipo de cuestiones realmente necesitan supervisión humana. Son foliado, o sea, es un foliado, es un índice del 1 al 100. Entonces, esas, digamos, que dice que se tienen que hacer automáticamente sin necesidad de supervisión humana. Y eso parece una tontería, o sea, pero es un avance, o sea, porque son pequeñas cuestiones. Y luego yo creo que me parece que es el artículo 57, que es verdaderamente el novedoso, que es el que habla de las propuestas de resolución. Entonces, nos empieza a hablar el prelegislador de que los escritos procesales van a tener que cumplir con una serie de características que tendrá que homologar el CTAG, que es el Comité Técnico Electrónico de la Administración Digital, para que eso se pueda reconocer por las diferentes aplicaciones de gestión procesal. Esto es importante que la gente lo sepa. O sea, las aplicaciones de gestión procesal van a seguir siendo aplicaciones en plural, no va a haber una. Se va a respetar, porque si no se hiciese, además, cabría entender a lo mejor alguna inconstitucionalidad por el marco competencial atribuido a los estatutos de la autonomía, pero lo que se va a apostar es por la interoperabilidad. Es decir, que yo pueda trabajar con la aplicación, imagínense, de Madrid, y que esa aplicación sea la misma, o me refiero, los patrones de metadatos sean los mismos que se utilizan, por ejemplo, en Almería. Entonces, esa es un poco la idea. Si esto se lleva a la práctica, si se lleva bien y fundamental, y para mí, o sea, imprescindible, si esto se hace con la coordinación público-privada, es decir, procuradores, abogados, graduados sociales, jueces, fiscales, de toda la Administración de Justicia, todos a la vez. Y esto es importante porque, por ejemplo, en la definición o reorganización que hace del CTAG actualmente el proyecto de ley se excluye a los abogados y procuradores, que yo es una cosa que nunca he entendido. O sea, está muy bien, o sea, que estemos los jueces, que estemos los letrados de la Administración de Justicia, que estén los diferentes representantes de los operadores públicos, pero si no vamos a poder hablar con la otra orilla, con la que, porque luego, o sea, la gente se ríe cuando lo digo, pero un procedimiento judicial es un diálogo, o sea, a mí me encanta, yo siempre les lo digo a mi colegio, es un partido de tenis. Entonces, si no vamos a poder interactuar antes de aprobar, imagínense, una aplicación electrónica que va a funcionar para hacer notificaciones electrónicas en el marco de un procedimiento judicial, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo, ese elemento, insisto, que poco a poco el foro de transformación digital del Ministerio de Justicia es un foro de cooperación público-privado, o sea, esta idea va calando. Pero hay que perseverar, y por eso iniciativas como la de esta tarde, o sea, son extraordinarias porque apuestan en eso, en que un profesional privado y un público hablen sobre lo que tiene que hacer la justicia en el futuro. A mí esa parte, efectivamente, de interoperabilidad parece básico. Yo, sin conocerlo mucho, hubiera pensado que eso ya existía, por ejemplo, porque parece tan razonable visto desde fuera que efectivamente la herramienta o el sistema de la comunidad X se hable o se entienda con el de la comunidad Y, que eso debería de estar, porque tecnológicamente sí. Estamos en el momento para totalmente. Todo lo que vaya en ese sentido,
personalmente me parece que tiene lógica. Y un tema, y también esto es una opinión personal y tú me dices si coincide con la tuya, ¿no? Que a raíz de la pandemia se ha notado una aceleración en cuanto a digitalización, si quieres, en muchas áreas en el mundo jurídico pues, se ha visto. Se hablaba de que los X meses que duró la pandemia han sido como años a efectos de acelerar la transformación digital de los despachos en las empresas, ¿no? ¿Tienes la impresión de que ha pasado eso también en la Administración de Justicia? ¿La pandemia ha sido un empujón para determinadas iniciativas de digitalización? Yo creo que sí, o sea, yo creo que decisivamente. O sea, la pandemia, digamos, que impone necesidad donde antes había voluntad. O sea, yo cuando el coronavirus aterriza en España en final de 2019, digamos, se decreta el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, que no lo olvidamos nadie, yo ya venía teletrabajando desde hacía por lo menos 2 o 3 años. O sea, y lo que vengo haciendo ahora lo venía haciendo de igual manera. ¿Qué ocurre? Que eso, digamos, antes dependía un poco de la buena voluntad, de la iniciativa, de la capacidad también de cada cual, y el coronavirus lo impone. Entonces, yo creo que el coronavirus ha sido a efectos sociales horrible, o sea, es una cosa sin parangón, pero yo creo que desde la perspectiva de la disrupción tecnológica en las administraciones ha sido bueno. Hay que matizar. ¿Hay cosas que se pueden mejorar? Yo creo que sí. O sea, hay muchas quejas de abogados, de procuradores, de que llaman, por ejemplo, por teléfono y no lo cogen porque el funcionario está teletrabajando, porque no sé qué, porque la aplicación... Es verdad que, como todo, o sea, a efectos, digamos, de evolución, de una mejora o de una modernización tecnológica, 2 años no es nada. Y hay que entender, o sea, que un abogado es un profesional liberal, privado, y con sus clientes podrá hacer lo que considere bajo su responsabilidad y la de su negocio. Pero una administración pública tiene que estar siempre sirviendo al ciudadano, y esto es fundamental. Entonces, está muy bien que nosotros potenciemos lo tecnológico, el tema del teletrabajo, este tipo de cuestiones, comunicaciones telemáticas, pero siempre tomando en consideración una cuestión fundamental, que es que a lo mejor yo me relaciono electrónicamente casi más que presencialmente, salvo con mis seres queridos, pero mi abuelo no. Y el tema de la brecha digital, que es una cosa que es importante tomar en consideración, hay que mejorarlo sobre todo desde la perspectiva del servicio público. Pero en cualquier caso, contestando a la pregunta de forma, yo creo que ha sido una evolución muy favorable, pero que también nos ha traído cosas, pues eso, muchas veces el distanciamiento con el profesional, que yo creo que no es sano. Sigo con otra pregunta, en este caso muy concreta, porque decía, has mencionado antes el CTAG. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué es y qué funciona así? Sí, el Comité Técnico de la Administración de Justicia Electrónica, pues digamos que es el órgano en el que nos reunimos representantes del Consejo General del Poder Judicial, representantes de la Administración General del Estado, del Consejo Fiscal, del Ministerio de Justicia, a efectos de que de homogeneizar, digamos, los criterios que afectan a las aplicaciones electrónicas que se utilizan en la Administración de Justicia. ¿Qué ha pasado con el CTAG? El CTAG se crea con la ley del año 2011, pero luego en la práctica pues ha sido un órgano muy secundario. O sea, ha funcionado, se ha reunido, pero digamos que ha tenido un papel que yo creo que, como tampoco había mucha concienciación de la importancia electrónica en la justicia, no se ha potenciado lo suficiente. Yo creo que en estos últimos años, o sea, sí que se ha cambiado, desde luego, a raíz del coronavirus, el papel del CTAG se ha potenciado, y lo hemos visto en el tema, por ejemplo, del registro de apoderamientos electrónicos, etcétera. Pero yo creo que se tiene que potenciar todavía más. O sea, nos tenemos que reunir todos los implicados en justicia, pero nos tenemos que reunir casi semanalmente, o sea, y ver, esto funciona, esto no funciona, oye, ¿qué problema tenemos aquí? ¿Qué pasa con los grandes despachos que están utilizando una aplicación que no se comunica con tal? Vamos a probarla, venga, llama al técnico. Ese tipo de cuestiones yo creo que tiene que estar en el día a día. Insisto, esto estamos todavía a tiempo, hay trámite de enmiendas, pero yo creo que en el proyecto de ley a lo mejor hay que cambiarle el nombre al CTAG, pero hay que incorporar a los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales como mínimo, mi opinión. Otra pregunta, te lanzo. ¿Consideras que los embargos de saldos bancarios son infalibles? Son varias, te las junto. Sí. ¿Todos los bancos grandes están incluidos? Porque en varias ocasiones en que he pedido a un banco extracto de movimientos veo que en la fecha en la que se acuerda un embargo telemáticamente había saldo, y dicho saldo ha subsistido después del citado embargo telemático? Pues la contestación es muy sencilla, que es la disfunción que hay entre lo procesal y lo tecnológico.
una cosa es que se dicte un decreto acordando un embargo y otra cosa es que esa decisión efectivamente, o sea, que lo tengamos pum, 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 metido en la aplicación de la cuenta de consignaciones y depósitos, que es la que actualmente lo permite. Y luego no quiero dar ningún consejo a ningún defraudador que no se esté viendo que quiera hacer un alzamiento de bienes, pero el embargo de cuentas tiene un plazo. Si en ese plazo hay dinero, se coge. Si expira ese plazo y luego hay dinero, ese dinero ya no se coge. Entonces, muchas veces la gente lo que no entiende es eso, que el embargo dura un tiempo. Por eso luego hay que reactivarlo. Con las devoluciones tributarias no pasa. Y a mí me ha pasado que tengo un procedimiento, por ejemplo, hace poco, que al hombre, yo no sé por qué, no lo dan de baja y le llevan cada año cuando le llega la devolución de Hacienda, siempre se lo amargamos. Y digo, sí, yo ya lo pagué, Digo, sí, digo, ahora se lo devolvemos, por supuesto. Vale. Y hablemos de la generación automatizada de escritos y documentos en la partida de litigio, que ha salido también en algunos los de trámite. Obviamente son candidatos a ello, pero ¿es posible automatizar o que los juzgados automaticen otros escritos de mayor complejidad jurídica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que casi todo lo que es la parte procedimental, salvo cuestiones así muy concretas, se podría automatizar sin perjuicio, y esto es lo destacado y fundamental, de la supervisión humana. O sea, yo creo que siempre tiene que haber una persona que asuma la responsabilidad. Porque el riesgo último de automatización, que pasa mucho en la administración, es que ya se diluye la responsabilidad. Entonces tú quieres preguntar, oye, pero ¿esto quién lo autorizó? No, pues lo autorizó el gerente, pero el gerente depende de no sé quién, de tal no sé qué, que la administración somos muy dados a esto. O sea, es todo un laberinto, ¿no? Como en el TVO este de Asterix, y tú hoy vas ahí buscando quién es el responsable y, joder, es imposible encontrarlo. Entonces, eso sin automatización también pasa. Totalmente de acuerdo. Pero yo, en la automatización, sí, siempre. Y yo creo que procesalmente se puede hacer que con casi todo. Pero cuidado, o sea, tiene que haber alguien que firme esa propuesta de resolución o por lo menos que se haga cargo. Porque si no, luego al ciudadano lo dejas tirado. O sea, si es como decir, uy, se ha dictado esto, pero no sabemos tal. Y es como cuando responsabilidad patrimonial. Bueno. Otra pregunta. Dice, soy procurador de los tribunales de Valladolid. Quisiera consultar de qué forma se podría agilizar la entrega de las cantidades consignadas, especialmente en temas bancarios, en los que se podría establecer un sistema digital más automatizado para acordar las entregas de cantidades. Voy a guardar silencio sobre esa respuesta parcialmente y voy a explicar por qué. Actualmente, el Ministerio de Justicia, o sea, yo ya no tengo ninguna relación institucional con el Ministerio de Justicia, pero sí tengo amistades, está trabajando precisamente en lo que es una aplicación de automatización de entrega de cantidades, que consiste en algo tan sencillo como en consignar, imagínese, un número de cuenta, algo fácil en la cuenta, y todo lo que vaya ingresándose se repita a esa cuenta de forma automática, comprobable por parte revisable por parte de la Administración de Justicia, pero de forma automática. Este proyecto piloto me parece que ha empezado ahora a finales, yo creo que de 2022, no sé si noviembre o diciembre, y a mi juicio, o sea, es muy sencillo de hacer lo que se propone. Y si lo hiciésemos, o sea, estaríamos aliviando de nuevo con relación a la cuestión macroeconómica de la justicia de forma extraordinaria. O sea, porque conllevaría que todo lo que se ingresa automáticamente se haga al día. Yo esto, por ejemplo, en el juzgado se hace al día, pero porque lo hago yo. O sea, soy yo el que lo autoriza, pero lo ideal sería que... personal que llevo meses. Claro, o años. O sea, sí. No, es que el funcionario... Y visto desde la perspectiva del administrador, no pasas a creerte por qué pasa eso, porque el funcionario está de baja, siempre hay una razón, pero visto desde el lado del funcionario, pero si está, es un poco confuso para si no estás muy en el día a día, dices, pero sí, ¿no? ¿No te parece que sea tan complicado? No, y sobre todo frustrante, o sea, porque hay muchas veces que la gente dice, joder, yo he ganado el pleito, y la otra parte ha pagado y yo no puedo cobrar. Y es una cosa que verdaderamente, o sea, también es cierto, o sea, que los pagos se pueden hacer de forma extrajudicial, que es verdad que hay a veces mucho vicio, digamos, por esa constancia que conste el pago en el juzgado, y yo lo puedo llegar a entender, pero realmente ya se puede hacer extrajudicialmente. Lo que no quita de que realmente, o sea, la aplicación de la Administración de Justicia de un juzgado debería permitir, o sea, que se haga automáticamente sin perjuicio de que se haga un clic por parte de la Administración de Justicia, que es quien dirige la cuenta, pero un clic, pero que tengamos que estar a poner la resolución,
que se acuerde, que se autorice, que se pase el expediente, es que son cosas de hace 100 años. Con lo que dices, efectivamente, si de un pleito relativamente simple, de una reclamación de cantidad, que entre que lo interpones la demanda y hay primera y segunda instancia por años, en casos 4 o 5 años, con lo que estamos hablando, si eso se pudiera reducir a la mitad, que no parece un objetivo tan lejano, es que efectivamente el incremento de productividad, la mejora para el ciudadano es asombrosa, con pequeñas cosas que hacen que efectivamente al automatizar se hace más rápido de una manera más eficiente, efectivamente con la automatización de, oye, se ha pagado la cantidad, sí, pues asígnesele a esta persona, es que no hay, si con eso consigues que efectivamente hacer esa justicia más rápido y más eficiente, eso es una mejora del PIB inmediata y sin hacer una gran que diga, no, es que hay que poner el sistema judicial para arriba, simplemente hacer algunas cosas concretas y tú las has mencionado que darían un empujón diferencial. Total, yo ya digo, o sea, doy esa buena noticia, aunque no es cosa de mi responsabilidad, pero sé que se está trabajando en ello. A mi juicio, que conozco bien la aplicación, no es nada difícil, o sea, es muy sencillo y el progreso para la gente es enorme. Imaginemos en los casos de juzgados de cláusula suelo y esto, o sea, que ahí muchísimo. Sí, muchísimo. Y desde tu experiencia, y aquí me salgo ya un pelín de la Administración de Justicia, pero ¿por dónde tiene que empezar una administración, un proyecto de automatización? O sea, si nos estuviera echando a alguien, o sea, de lo que has ido tú viendo, ¿qué se te ocurre que pueda ser algo relevante para decir, oye, pues no perder de vista esto, habría que empezar por aquí? ¿Tienes alguna...? Si fuese así de ir yo a preguntar a una administración, yo siempre les preguntaría, digo, ¿qué es lo que más os cuesta y qué es lo que más se repite? Okay. Yo creo que siempre tenemos que ir... Sí, o sea, y desgraciadamente, o sea, muchas veces como vamos, se prioriza más, pues a lo mejor el anuncio de Consejo de Ministros o este tipo de cuestiones públicas que lo verdaderamente doméstico, pero lo que hay que ver es en el grueso de una organización qué es lo que más hay y lo que más trabajo me cuesta por repetitivo. Y siempre encontraremos cosas. O sea, es increíble, o sea, incluso en una casa la cantidad de burocracia que hay, ¿no? O sea, cuando tenemos los papeles del médico de nuestro hijo, tal, no sé qué, esto, tal, no sé qué. O sea, esto no lo puedes tener ordenado, que pongas en la lupa y tal, no sé qué, operación de tal, y te lo encuentra, lo podemos hacer. Yo creo que hay que ir por ahí, o sea, pero sobre todo elementos burocráticos. En España, que no deja de ser un país continental, hay mucha obsesión por el papel. O sea, yo solo veo en mi profesión, no, todo tiene que quedar constancia. Parece que si no está por escrito, parece que no lo he dicho y lo puedo entender, o sea, porque hay un control de legalidad. Vale, pero no nos obsesionemos tampoco. Claro, o sea, que es que yo lo veo a veces, digo, vamos a ver, digo, lo que quiere la gente es que le demos una solución, si nos están mareando. Si llevas al extremo y eso hace que tardes 2 años más. Claro. Hay que encontrar un equilibrio. Totalmente, que no es fácil, o sea, pero tenemos que ir por ahí. Y mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo ves estos temas de automatización, tecnología en 2 o 3 años? A corto o medio plazo. Es complicado aventurar un pronóstico. Yo creo que como todo depende un poco de la voluntad de la gente que tiene ese tipo de responsabilidad. Yo soy optimista porque creo que sí que hay una concienciación, pues lo hemos hablado ahora con el tema, por ejemplo, del dinero judicializado, con este tipo de cuestiones, los procedimientos más tipo, pues estamos hablando de ordinarios en cláusulas abusivas, ejecución, procedimiento de despido, la jurisdicción social. Yo creo que ahí se pueden introducir mejoras enormes. Y sin querer ser tampoco alarmista ni mucho menos. O sea, la gente piense un dato que pasa inadvertido. En la Administración de Justicia, en los próximos 3-5 años se va a jubilar 1/3 de los grupos A. O sea, fiscales, jueces, letrados de Administración de Justicia, abogacía del Estado. O sea, nos vamos a 1/3. 1/3 es una salvajada, ¿eh? En 3-5 años. Entonces, yo sé que, como siempre, esto nos pillará tarde, ¿vale? Pero yo creo que la responsabilidad de cada cual es advertirlo. Si no somos capaces de reponer a esa gente, lo que tendremos que hacer es racionalizar. Y la única forma de racionalizar es hacerlo tecnológico. Yo no sé si en España hacen falta 5.000 jueces o hacen falta 8.000. O sea, es evidente que ahora mismo hacen falta jueces. O sea, no sé cuántos. Pero en todo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que van a hacer la generación de mis padres. O sea, el baby boom, mis padres ya se jubilaron el año pasado. Y el año que viene se va a jubilar mucha gente y este año se va a jubilar un montón de gente. Entonces, si eso no le damos cobertura, lo que se va a producir es un vacío enorme que va a hacer inoperativa la administración. Entonces, o invertimos en personal, que es una opción,
que es la opción, digamos, tradicional, o invertimos en tecnología, que a lo mejor es una opción que a la gente le gusta un poco menos o le parece más aventurera, pero que yo creo que puede ser. Entonces, si miramos por ahí, yo estoy seguro de que hay muchas tareas que actualmente realizamos los funcionarios que las puede hacer una máquina y no pasa nada. O sea, nos reinventamos y no se trata de tener, como a veces se plantea, el mismo número de funcionarios en el tiempo, sino que a lo mejor podemos ahorrar funcionarios, invertir en tecnología y bajar las cotizaciones de los empresarios, yo qué sé. O sea, es una propuesta, ¿eh? Sí, sí. Y sobre todo que a ese plazo todavía hay margen, porque efectivamente cualquier desarrollo tecnológico y cualquier planificación de ese tipo necesita un mínimo de... Si esperamos a que se produzca el problema, entonces tardaremos 2 años en arreglarlo. Totalmente, totalmente. Efectivamente, o sea, con ello, ¿no? Nos quedan, en principio, 5 minutos. Vuelvo a animar si alguien tiene alguna pregunta y te disparo otra que ha llegado, y es alguna experiencia de otro país que esté más avanzado en estos temas de la que podamos aprender, que te suene, que conozcas. Sí, pues hombre, por ejemplo, en el marco de Europa, un país de referencia, que esto es como todo, o sea, la primera regla del derecho comparado, de la teoría comparada, es que los objetos sean comparables entre sí, lo cual no siempre se cumple. Pero hay un país que sí que sigo muy de cerca y que creo que tiene iniciativas muy interesantes, es Estonia. Es como todo, o sea, Estonia es un país muy pequeñito, es un país que ha hecho una apuesta, por ejemplo, por el blockchain, que no lo ha hecho ningún país, y por la administración electrónica, que no lo ha hecho ningún país. Todos los niveles, no solo justicia. Totalmente, pero claro, Estonia es un país con una población muy pequeña. Entonces, eso te lo puedes permitir, yo creo que en países donde tienes pero fíjate, es curioso, porque efectivamente, claro, visto también desde el lado de Estonia es muy pequeño, pero también los recursos que tenían eran muy pocos. Sí, no, es totalmente. Están en esa carrera. Entonces, Estonia es un ejemplo que me parece muy interesante porque denota que es un tema de voluntad política clarísimamente, no tanto de medios, porque el punto de partida era ninguno, no tenían experiencia, no tenían mucho capital humano, no tienen, o sea, es un país que no tiene ni una gran extensión, ni una gran población, ni unos grandes recursos. Pero efectivamente decidieron, oye, creemos que podemos destacar por esto, y han implementado la administración electrónica en todos los sentidos, y me alegra saber también que en este tema judicial. Sí. De hecho, ellos son de los pocos países, o sea, que tienen el piloto precisamente procedimientos de, ellos los llaman de escasa cuantía, como nosotros en la antigua ley de enjuiciamiento civil, donde se hacen sentencias prototípicas, o sea, propuestas por inteligencia artificial, que es una cosa, o sea, que yo creo, me parece que es el único país de la Unión Europea. Y esto como anécdota, o sea, yo, mi juez, mi magistrado, estuvo hace poco allí y decía, no, dice, la verdad, dice, están muy avanzados en cosas, dice, pero en otras, dice, por ejemplo, los actos de comunicación o tal, pues lo siguen haciendo de la manera tradicional. Dice, entonces es como una especie de formato híbrido. Dice que es verdaderamente digno de ver en directo. Yo creo que será como todo. O sea, a mí me parece sobre todo una iniciativa muy valiente. O sea, porque lo fácil es hacer lo que vienes haciendo y con eso, o sea, nadie te va a decir nada. Imagínate empezar un proyecto de administración electrónica en España y que vaya mal, pues todo el mundo te va a decir, oye, fatal, porque además así, o sea, nosotros, y en justicia, o sea, que el que no conozca el gremio, o sea, somos muy reaccionarios, o sea, no, todo el tema del cambio tal, disruptivo, blockchain, legal tech, esto te dicen, oye, esto no, pero todo, totalmente, o sea, pero creo que poco a poco va calando y lo que hay que hacer es tener ese tipo de iniciativas. O sea, yo no lo conozco sobre el terreno, me encantaría visitarlo, pero creo que es un país que es referente y muy importante a nivel de Unión Europea. Se están haciendo cosas muy importantes y con todo el tema de lo que ha sido la inyección de fondos se deben hacer cosas muy importantes. O sea, tenemos esa posibilidad y hay que si desaprovechamos, o sea, se dan todos los requisitos para que ocurra. Tenemos el momento, el conocimiento, los fondos, además, experiencias pioneras para poder aprovechar. Totalmente. O sea, no es un tema, pero efectivamente hace falta la voluntad de hacerlo y poner los medios, destinar los medios necesarios para poder Totalmente. hacerlo. Otra pregunta. ¿No habría que analizar bien los procesos y optimizarlos antes de pensar en automatizarlos tecnológicamente? Esa, me adelanto a contestarlo yo. Sí. Sí, eso luego. Yo creo que estamos de acuerdo. Sí. Que obviamente hay una... es que no se puede reproducir aquí, pero efectivamente, si tú digitalizas un proceso que es un proceso malo, pues efectivamente te queda un... Totalmente, o sea, la automatización es una solución, o sea, es un medio, efectivamente, sí, totalmente. No tiene sentido. Si efectivamente el proceso estaba mal, primero hay
arreglar el proceso, y en muchos casos es así. Es cierto que en muchos casos el proceso está así porque venía derivado de lo que fuera, se había hecho así, nadie lo ha cambiado, pero efectivamente lo que tiene lógica hacer, y la pregunta es pertinente, es, oye, primero optimicemos el proceso, porque además hay veces que al cambiar el proceso de analógico a digital no tiene sentido hacerlo así, hay que hacerlo de otra manera. Entonces, Totalmente, hay que ponerle algo de totalmente. sentido común, que no es solo escaneo y donde antes era un papel, ahora es un archivo digital y el resto sigue igual, ¿no? Ya que lo has escaneado, igual puedes hacer otra serie de cosas. Y luego otra cosa muy importante al hilo de la pregunta, es decir, que el proceso condiciona la regulación. Y yo eso me di cuenta cuando participé en el proyecto de ley, que digo, mucho cuidado, o sea, porque lo que estamos redactando tiene que dar cabida a lo que, digamos, sea luego la ejecución práctica de ese tipo de aplicaciones tecnológicas, pero no puede ser demasiado restringido de tal forma que impida su desarrollo. Entonces siempre, y cualquiera que tenga por curiosidad la oportunidad de leer el proyecto de ley, se utilizan muchas veces fórmulas un poco ambiguas porque vivíamos en esa preocupación constante de decir, cuidado cómo desarrollo esto, a ver si voy a impedir que luego haya un avance tecnológico y tenga que hacer una modificación. Pasa muchas veces. ¿Qué pasa? Pasa demasiadas veces. Totalmente. Hay veces que tendemos en el sistema, sobre todo continental, los anglosajones lo gestionan mejor, sí. Lo hacen por principios. Aquí tendemos a querer regular muy fijándonos en esto y te puede pasar eso perfectamente. Eso pasa mucho con el fintech, o sea, con todo lo que es la tecnología financiera. En general, con cualquier tecnología, porque efectivamente con los drones, con cualquier cosa que te pongas a pensar. Además, hay otra derivada muy curiosa, que es que el legislador tiende a pensar en los peligros y en los riesgos y en las amenazas, lo cual no está mal, pero no suele pensar en el potencial de la tecnología. Entonces, claro, tú dices, oye, como esto puede amenazar a esto, pues hay que poner esta regulación que regulación suele equivaler a limitación. Sí. No solo a pura regulación. Sí. O sea, que a veces tiene sentido y otras lo que consigues es, digamos, limitar el potencial de esa tecnología, que, insisto, en mi opinión, los anglosajones lo resuelven mejor porque lo hacen más por principios, porque tienden a esperar un poco más para decir, oye, pues espera, es verdad que la inteligencia artificial trae problemas, claro, es una tecnología muy potente y que puede tener problemas jurídicos, pero también tiene muchas ventajas. Si tú regulas muy pronto, puedes... Claro, y luego otra cosa, o sea, Alejandro, que yo creo que la gente no se da cuenta, la regulación de la tecnología en justicia, desde luego, pero en otros ámbitos también, es siempre una regulación fragmentaria. Nosotros, tú tienes, es verdad, la ley 18 de 2011, pero los verdaderos avances se han hecho en la ley de enjuiciamiento civil, en la ley de enjuiciamiento criminal, en la ley orgánica del Poder Judicial, en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, claro, tú tocas una ley, pero es como un queso rollero, o sea, tú vas profundizando en todo. Y eso es muy difícil porque luego, digamos, los juegos de adaptación con disposiciones finales, disposiciones adicionales, la transitoriedad para algunas leyes, para otras no, es demencial, ¿eh? O sea, vamos a ver, o sea, con todo el cariño al legislador y a la gente, a los amigos que he tenido que han hecho eso, o sea, yo entiendo la dificultad de hacerlo porque verdaderamente tienes que tocar muchas teclas de piano para que luego no tengas antinomias ni ese tipo de problemas. Tenemos algún ejemplo de otras normas que no vamos a mencionar ahora. Otra pregunta, creo que en parte la has contestado ya, pero te la formulo. ¿Cómo afectará esta automatización de la que hemos estado hablando a la ciudadanía y a los operadores jurídicos, abogados, procuradores, personal de justicia, etcétera? Positivamente, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que no podemos desconocer ninguno de nosotros, y con ello me refiero omnicomprensivamente a abogados, procuradores, operadores públicos, es que servimos para alguien, que es el ciudadano. Y un ciudadano, cuando va a un abogado o cuando acude al juzgado a presentar una demanda o cuando va a hacer una comparecencia, lo que tiene es un problema. O sea, al juzgado casi nadie va por voluntad propia, o sea, va porque tiene un problema que luego veremos si tiene razón o no, o sea, pero va porque tiene un problema. Entonces, yo creo que siendo conscientes de eso, lo que tenemos que hacer es solucionarlo. Y hemos vivido durante muchas décadas, y esto es importante también subrayarlo, en la idea de que lo importante de la justicia era que hubiese un juez que te dé una decisión. Y eso es sagrado, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, un juez es como hace 15 siglos el druida de la tribu que dice esto se va a hacer así y permite la paz social. Y eso es sagrado en democracia y sagrado en la sociedad. Pero en la evolución de los tiempos, o sea, ahora con Bauman, todo eso que decía de las sociedades líquidas, no solamente la decisión es cuándo tiene lugar esa decisión. Y es a eso lo que hemos renunciado. Y desgraciadamente a lo que nos resignamos, que a mí es una cosa que me horripila, o sea, porque digo, ¿cómo podemos aceptar
que un concurso de acreedores se resuelva en una media, no lo sé, de 7, de 8 años, que una ejecución hipotecaria se resuelva en una media de 4, que un juicio por delito leve inmediato se resuelva en un año. Entonces, son cosas de esas donde yo creo que como servicio público la justicia tiene que hablar de eficacia y de eficiencia, que es de lo que hablan los proyectos de ley, son proyectos de ley de eficiencia, que en eso, o sea, con todas las pegas que se le pueden poner a las iniciativas legislativas, que no serán pocas, o sea, yo creo que eso es valiente, hablar de eficiencia y decirle a un juez o decirle a un letrado de administración de justicia o decirle a un fiscal, usted tiene que hacer su trabajo, y yo lo respeto y lo avalo, pero lo tiene que hacer en plazo. Lo tiene que hacer... Porque el impacto es gigantesco. Claro, enorme. Los estudios de Nora Sanguinetti sobre los retrasos y los enorme. Son muy ilustrativos. Enorme. Es que esto es dinero, que no es neutral que se tarde 7 años o 3 años. Es que no es nada neutral, es que es como país, es un desastre. Lo vemos con el tema de grandes empresas, cuando tienen así problemas, no se van a los juzgados. Que a mí eso es una cosa, digo, es que ya, digo, hemos perdido la legitimidad, digo, para el gran capital, o sea, ya se va a un arbitraje. Porque no puede asumir el coste del procedimiento. Y yo lo puedo llegar a entender, porque un pleito de 1.000 millones de euros... El coste en tiempo. Claro. El coste en lo que es mayor, probablemente. Eso es enorme. Entonces, no podemos, o sea, no podemos resignarnos a eso. O sea, tiene que... Un llamamiento desde aquí al cambio en ese sentido. Siempre. Difícil, pero que efectivamente tiene un impacto mayor del que quizá a priori piensas, ¿no? Totalmente. Oye, y una pregunta... Y con esta, si no hay más, son las 6:05. Terminaríamos. Si alguien tiene alguna pregunta, animo a que la formule mientras Álvaro contesta esta, que me extraña que no haya venido antes la pregunta, pero es, ¿debemos los abogados o procuradores sentirnos amenazados por la tecnología? Jamás. Yo creo que no. Yo creo que esto es un falso mantra que se ha repetido muchas veces y demás. Yo creo que no. Vamos a ver, o sea, yéndonos sin querer ponerme filosófico ni nada de esto, que tiende mucho a ello. Un abogado, o sea, es un profesional indispensable desde cualquier perspectiva. O sea, hay cosas sustituibles en una sociedad, no voy a decir cuáles, pero un abogado no. O sea, un abogado es aquella persona que te defiende de tus derechos en una situación de conflicto. Entonces, la tecnología lo que te va a hacer es apoyar, te va, digamos, a aliviar de aquellas tareas repetitivas, no sé qué, escritos de trámite, la petición de una suspensión, la indicación en la agenda de señalamientos, este tipo de cuestiones yo creo que lo va a facilitar un montón. Incluso la redacción de demandas, de escritos un poco más complejos, pero el potencial de decisión y sobre todo el concepto de estrategia procesal, o sea, yo no soy abogado, mi mujer es abogada, de verdad, pero siempre me he preguntado, digo, ¿qué define un buen abogado de un mal abogado? El concepto de estrategia global. A mi juicio, y eso no tiene nada que ver con la tecnología, eso tiene que ver con el talento y con la inteligencia de cada cual. La tecnología es un medio, eso nunca lo ignoremos. Yo te coincido al 100%, pero añado otro tema que puede ser interesante, es decir, oye, la tecnología está ahí. Ha venido para quedarse, no hay vuelta atrás, no vamos a volver a la situación de hace 20 años o 30 años. Eso no tiene sentido, la tecnología está ahí. Lo que creo que es inteligente para cualquiera, y en este caso que estamos hablando de abogados y procuradores, es, oye, intentar entender lo más posible qué puede hacer la tecnología, cómo me puede ayudar, cómo me puede mejorar. Porque lo mismo que estamos hablando ahora focalizado en la justicia, obviamente, existe también para el trabajo de los abogados y cómo las herramientas te pueden ayudar a hacer mejor tu trabajo. Eso es lo que creo que es inteligente, no, digamos, tener miedo de la tecnología porque, digamos, no lo entiendes o crees que me puede sustituir o es una amenaza, sino, oye, ¿cómo me puedo yo beneficiar del desarrollo tecnológico? Hay muchas maneras para prestar mi trabajo mejor, ser más eficiente, darle un mejor servicio al cliente. Eso es lo que es, creo, más inteligente, no tanto pretender o tener esos ideas apocalípticas de que va a sustituir un robot, que no va a ocurrir así, sino voy a intentar entenderlo al nivel que pueda, cómo está la tecnología, qué tipo de cosas están ocurriendo, cómo la puedo usar a mi favor y a partir de ahí podré prestar mejor servicio a mi cliente. Eso es lo que creo que tiene. Totalmente. Yo estos días de Navidad lo comentaba con mi mujer, que me hacía esta pregunta más o menos, y yo decía, digo, no solamente digo, no peligra, yo creo que la profesión letrada, digo, sino que tú piensas, digo, con metaverso, digo, no sé si dentro de 3 años, o sea, esto depende de muchas cosas, digo, pero no es ya que vayas así, es que puedes simular un juicio, o sea, que es una cosa bestial, o sea, que la gente no lo piensa, pero que igual que un cirujano va a poder practicar una operación que sea compleja antes de hacerlo, o sea, metaverso va a ser como Internet, es una cosa verdaderamente revolucionaria que todavía no lo vemos,
pero que va a ser No, alucinante. ya hay aplicaciones, de hecho, que te permiten, hay gente que la oratoria le cuesta más hablar en público, ya hay aplicaciones, no tanto de metaverso, de realidad virtual, que te permiten, poniéndote esas gafas, digamos, simular que estás en ese juicio y hacer tu alegato. Sí, sí. Y la propia aplicación te valora cómo has comunicado, Claro, cómo has eso hablado, es, eso etcétera. es. Entonces, para alguien, digamos, que eso le cueste más, estás haciendo esa prueba en un simulador, si quieres, y te dice, oye, mejora tal, o te ha faltado más contacto visual con la tal. O sea, ese tipo de cosas más Totalmente. ya existen, no en el metaverso, sino algo más concreto. Y en metaverso, o sea, si ese es el futuro, que parece que va a ser el futuro, o sea, va a haber relaciones que metaverso plantea un dilema muy importante humano, o sea, que es la realidad. Bueno, O sea, porque puede haber pleitos. Mucho, pero es que voy a tener que hablar otro día contigo de metaverso y de blockchain. Tengo dos preguntas y con esto yo creo que ya pondríamos fin. Una es, ¿cómo ve el futuro en Latinoamérica sobre la utilización de la inteligencia artificial en la justicia? No sé si conoces o Sí. puedes dar alguna pista. Bueno, Latinoamérica yo creo que tuvo una iniciativa muy interesante con la aplicación de Compass, que luego es una aplicación que terminó mal parada por el tema de los sesgos humanos y tal. Eso es, sí, bueno, en América me refiero. Sí. Y yo creo que la siguen usando, pero es verdad que el informe sí, fue demoledor. Entonces, yo creo que Latinoamérica tiene lo más importante, que quizá nos falta un poco todavía en Europa y en Estados Unidos, para el tema de la modernización tecnológica, que es la voluntad. O sea, yo por lo menos, o sea, las experiencias que he tenido, sobre todo con Perú, que es un estado que conozco bien, es increíble. O sea, la iniciativa que tienen por cambiar, por evolucionar, las herramientas con las que trabajan a diario es enorme. Entonces yo creo que el potencial que tienen es enorme, pero porque la voluntad que tienen es magnífica, que es muchas veces ese elemento cultural de la organización que a veces se desprecia desde una perspectiva sociológica, pero que es decisivo, igual que decía antes, que desgraciadamente en España somos muy reaccionarios los gremios jurídicos. Yo me acuerdo cuando pusimos el expediente digital y la gente tenía, bueno, madre mía, más trabajo, ya vamos a tener procedimiento en ordenador y el procedimiento en papel. Digo, no, hombre, no, digo, se trata solamente de tenerlo en ordenador. Entonces, siempre la tecnología genera, digamos, desajustes o malestar en la comunidad, digamos, donde se recibe, siempre, definitoriamente, o sea, casi por psicología, es humano. Pero yo creo que en el caso de los países latinoamericanos, por lo menos yo la lección personal que he tenido con ellos es la iniciativa. Joder, te están preguntando, he hablado más de blockchain con gente de Perú o de Colombia que con gente de España, o sea, y con una normalidad y te saben lo que es y han leído esto y conocen esta casa y eso es una maravilla. Sí, parece muchos aspectos están a la par que España, incluso en algunos por delante. Puede parecer que hay una distancia grande y no es así, hay muchas personas, y no solo en Perú, en Colombia, en Chile, hay muchas iniciativas y muchos despachos, que es la parte que conozco yo mejor, que efectivamente están haciendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Tengo otra pregunta bastante concreta y es si funciona y está operativo el registro de rebeldes civiles previsto en el artículo 157 de la Ley de Enjuiciamiento. Y dice, nunca he conseguido que un juez o secretario lo aplique. No. Eso es el clásico ejemplo de fracaso de la normativa. O sea, ocurre como con algunas cosas de la ley de 18-2011, que es verdad que están previstas en la ley, pero que no existe en la práctica. Entonces, el registro de rebeldes civiles es verdad que había vocación de incorporarlo en SIRAG, que es el Sistema Integrado de Registros al Servicio de Administración de Justicia, donde trabajamos con penados, con delincuentes sexuales, con medidas cautelares, violencia doméstica y violencia de género, pero realmente no funciona y es verdaderamente fundamental, o sea, porque cuando estamos hablando de este tipo de procedimientos, sobre todo de tutela posesoria y propiedad inmobiliaria, donde no encontramos a la persona, no sabemos dónde emplazarla, perdemos un montón de tiempo. Realmente, si hubiese un registro de dónde vive esa persona o si no es ilocalizable, nos ahorraría un montón. Creo que se estaba trabajando por parte del Ministerio también en desarrollarlo en la práctica a través de la aplicación, pero por lo menos cuando yo me fui, yo SIRAG actualmente no lo uso, cuando yo me fui a mediados de septiembre todavía no estaba operativo. Lo último que sé. Pues no tenemos ni más preguntas por mi lado, ni más preguntas de la audiencia. No sé si hay algo que quieras añadir que se nos haya quedado en el tintero. Pues entonces concluimos con esto. Muchas gracias a todos por la participación y por las preguntas, que han sido muchas.
Muchas gracias, por supuesto, Placer. Álvaro, por la conversación, Siempre. que ha sido muy, muy interesante. Gracias a Nuria también, que no ha podido cerrar porque ha tenido que irse antes. Y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.